Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman. Fingir el cuerpo y su paladar. La historia profana del rojo carmesí, un latido con vehemencia que puede atravesar todas las páginas de un libro, arriesgarse sin pudor a ser confundido con el sujeto a la orilla del abismo y dar énfasis al instinto de conservación del ave que migra a las islas del sur a reflotar su alma de pez, abrir la puerta de escape y salir del closet de la ansiedad que arde sin causa. Flashback Poetic Education for the World inicia una nueva temporada en Radio Universidad de Concepción, junto a la poeta Silvia Goldman, que cuando hacemos esta grabación aún respira el aire del invierno en Chicago, pero pronto vivirá en la primavera que dejamos ir desde las tierras australes hace ya bastante tiempo atrás. Ave migrante que ha viajado meses para llegar al hemisferio norte. En sus doradas alas lleva su benigna y fecunda herencia que anidará en cada rincón de Illinois. Flashback se sumerge en lo que será la primavera en el hemisferio norte y el otoño en las tierras australes en su temporada 2024, que se extenderá hasta el 4 de agosto de este año. Inauguramos con una voz femenina, firme, canto a la vida y a sus formas esenciales y sencillas. En su poesía habita la hierba buena, un gato de uñas filosóficas que puede ser perfectamente el protagonista en los tejados de la orfandad. Te saludo, Silvia. Hola, Agustín, hola a todos. Bueno, una alegría, Fermina, tenerte con nosotros y quiero contarles un poquito sobre Fermina Ponce. Ella es una poeta colombiana, residente en uno de los suburbios de Chicago, es comunicadora social y periodista y ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Al desnudo y Mar de luna, luego Poemas sin nombre, Se llamará piedra y ahora mismo está trabajando en otro inédito. Y también ha recibido varias menciones de los premios ILBA, International Latino Book Award de Illinois, de Estados Unidos, ¿no? Así que quisiera abrir con la primera pregunta y saludarte, Fermina, y preguntarte, hace poco escuchaba a un poeta que dijo algo con lo que me sentí raramente identificada o intuitivamente identificada, porque no sé muy bien por qué lo sentí tan cercano, pero decía algo así como si hubiera una suerte de reciprocidad en el acto creativo, y decía que uno tenía que darle algo al poema para que el poema te lo devuelva y se transforme en ese hallazgo que a veces esperamos que nos dé. Y quisiera preguntarte o invitarte, más bien es una invitación a pensar con nosotros sobre eso, ¿no? ¿Qué le das vos al poema y qué te devuelve? Si es que hay para vos un acto de reciprocidad. Bueno, buenos días, Silvia y Agustín. De verdad que me siento muy complacida y honrada de estar en este programa y de poder hablar y conversar con ustedes un rato sobre poesía. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Y bueno, qué reflexión tan interesante, qué se le da al poema para que el poema te devuelva algo. En mi proceso creativo, yo le entrego todo al poema.
y cuando me refiero todo al poema es toda la intención y toda la, la, la vida que tengo en ese momento para poder escribir. Y cuando me refiero a eso, me hago anotación a mi propia experiencia de vida, a las referencias que tengo de otros poetas. Y poco a poco yo creo que en la medida en que se crea, en que se pare un poema, el poema poco a poco va tomando forma y te va devolviendo los versos y la voz misma de la intencionalidad del tema que se esté desarrollando. También devuelve el poema la capacidad de empatizar con quien lo lee, y en ese momento pues obviamente deja de ser mío para convertirse en el poema del lector. Entonces creo que al entregar todo de sí misma en la escritura de un poema, estoy entregando mi vida, mi desnudez, mi palabra, mi voz, para que el lector pueda asimismo tener una reciprocidad con las letras, pero también conmigo misma en ese proceso de lectura. No sé si te respondí la pregunta, Silvia. Sí, gracias. Bueno, seguimos. Fermina, he leído algunos poemas tuyos que me han impresionado mucho, sobre todo digamos, del último periodo. Y quería preguntarte cómo, si es que vos ves que hay un cambio que en cuanto a la continuidad y al cambio que hay en tu escritura poética. Me gustaría preguntarte de qué manera sentís que continúas con un tipo de escritura y de qué modo los poemas más recientes traen algo nuevo, si es que es así. Claro que sí. Creo que al final de la pregunta anterior me quedé muda. Cuando inicié a escribir, digamos que inicié bajo la perspectiva ingenua de quien escribe, de quien inicia, de quien empieza. Y en ese proceso de escritura me sentí un poco insegura, como cuando te sientes inseguro en la primera vez de cada hecho de vida, ¿no? Porque entregarse a las letras, entregarse es más, entregarse al proceso creativo es algo complejo. No tengo formación de literatura, solamente formación de comunicación social, más mis lecturas. Entonces, para mí eso era una gran inseguridad. Pero a medida en que fui, de hecho, mi primer poemario se llama Al Desnudo, creí que al desnudo era la manera de entrar al mundo de la literatura, al mundo de la poesía, sin ropa, ¿no? Sin ninguna máscara. Pero fue hasta mi segundo poemario donde realmente me empecé a liberar de esas inseguridades. Ahora que mencionas los poemas más recientes, creo que sí ha habido una evolución importante en la forma de mi escritura. Alguna vez alguien me dijo que tenía que escribir sin miedo.
Y ese escribir sin miedo toma tiempo, toma algo de valentía y estupidez al mismo tiempo para poder hacerlo. Los poemas que ahora escribo son mucho más fuertes, digámoslo así, en cuanto a contenido y forma, mucho más libres dentro de mí misma, dentro de la voz que persigo. Y de hecho, en mis últimos 2 poemarios, en Sin Nombre y Se Llamará Piedra, hay temas muy específicos y muy puntuales. En Sin Nombre, por ejemplo, hablo y hago colación sobre la salud mental. Como siempre lo he dicho y lo comparto, tengo una condición, una enfermedad mental y es algo que ha marcado un antes y un después en mi vida de escritora. En Sin Nombre hablo de esos periodos en los cuales la cabeza está llena de crisis, de vericuetos, de profundidades que a veces yo ni misma comprendía. Y Se Llamará Piedra es una manera de llegar al centro de lo que llamo el centro del poema, en cuanto a su estructura y formación, ¿no? Pues eso, Silvia. Creo que ahora me siento mucho más libre. Creo que me siento ahora mucho más libre para escribir que en mis inicios hace varios años. Sí, Agustín. Fermina, bueno, quería darte la bienvenida a Flashback, no lo había hecho. Y con ello decirte si notaste en el texto inicial algo que vinculaba tu experiencia. La verdad que ese texto lo escribí ahora en la mañana porque se juntaron varias cosas y al darle al poema, el poema me entregó esto. Le di la palabra closet, que lo leí en el contexto de algo que tú decías en una entrevista y la palabra fingir porque Fernando Pessoa apareció en mi cabeza y tiene relación con esa desnudez que también tú nos estás hablando, esta disposición a decir muchas cosas que quizá en un comienzo tenemos pudor de decirlas o identificarnos con la voz poética. Entonces la pregunta que quería hacerte es, ¿crees tú que has salido completamente de ese closet o crees que todavía tienes que vencer algunos pudores para emprender este camino estético del poema que diga lo más profundo de tu ser en sus palabras? Qué buena pregunta, Agustín. Realmente creo que cada poema es un paso más adelante para salir del closet, ¿no? Para contar y para dejar ver o vislumbrar quién es Fermina Ponce en cuanto a voz y verso en el poema. Aún estoy descubriéndome en mi proceso creativo, aún estoy explorando, aún estoy naciendo. Creo que todavía tengo mucho para dar que no he, digamos, que no he escudriñado lo suficiente. En los diferentes temas que toco, siempre trato de tomar distancia porque hay cosas que suceden, que son muy recientes y que debo dejar pasar, como conversaba sobre mi condición mental. Pero, por ejemplo, hace 19 años tuve una pérdida y hasta ahora estoy empezando a procesar ese duelo. Aún no he escrito sobre esa pérdida, sobre lo que fue ser y no ser madre y quedarse con las manos vacías. Aún no he hablado de parir en las manos de Dios algo que ya no latía. Entonces, aún creo que falta mucho por descubrir y por
y por explorar. Así que las puertas del closet se están abriendo. Y bueno, yo creo que hay Fermina para rato. Silvia, por favor, tu siguiente pregunta. Sí, me encanta lo que decís, Fermina, eso de que aún estás naciendo y la pregunta de Agustín también. Y pensaba también, bueno, que pueden ser varias personas, ¿no? Pensando también empezó a las de tu poema, es decir, que supongo que también esa es la libertad de la escritura poética, de la escritura en general, el hecho de poder explorar varias identidades, aún, como decís, incluso parafraseándote, no nacidas, ferminas u otras, ¿no? Que puedan surgir en el proceso de la escritura poética. Y quería invitarte a que nos leyeras un poema. Vale, voy a leer un poema Se llamará Piedra. Este poemario fue publicado en 2021 por Sudakia Editores y se llama Sin Poema. No encuentro ese poema. Lo busqué a la entrada del circo, en la contemplación de las figuras humanas, los rastros sin su mundo mágico. El caballo del ajedrez de Alicia no lo guarda en sus maravillas. Las 1001 noches no me fueron suficientes. Necesito a mi Dios más grande que todo. No quiero convertirme en estatua de sal todas las mañanas al mirarme la espalda. No encuentro ese poema. Lo sentí regresar a la infancia de Borges, sin su alma presa, tan cóncava. No lo han visto en el eclipse rosa, tampoco en el cristal que guarda mi pasado, ni en el jardín que se llenó de maleza. No encuentro ese poema. El espejo absorbe mis palabras. Recordaba, Fermina, la voz de alguien que me decía que iba a leer unos salmos o estaba buscando algunos salmos para tener una lectura en un contexto muy triste o dificultoso. Entonces me acordé de una expresión tuya, la poesía como oración. La verdad es que los salmos son, muchos de ellos, verdaderas oraciones. ¿Y qué sentido tiene eso para ti en tu acto de escribir? ¿Es un acto también de oración? Lo es, Agustín, es una plegaria, ¿no? Es una plegaria al universo, es una plegaria a mí misma, es una plegaria a la vida. Los salmos creo que son un punto de referencia precioso, porque en ellos hay música, hay tanta vida, y para mí la plegaria no es solamente el rezo, la repetición de unas imágenes, es también la creación de algo que corresponda a lo efímero, que corresponda a lo espontáneo, que corresponda a lo vivido. Entonces, sí, es una plegaria. Recuerdo en este momento a José Asunción Silva, poeta fundador del modernismo latinoamericano, y su Nocturno Tercero, en el cual habla del amor prohibido y de la sensualidad que le produce el ser amado. Ese nocturno para mí fue una de las primeras plegarias que influenciaron mi trabajo, porque por ahí dicen que él se enamoró perdidamente de su hermana, y después de la muerte de su hermana y de haber perdido todo su trabajo literario en un barco que se hundió y más la bancarrota, pues decidió quitarse la vida. Pero ese Nocturno Tercero fue una de las primeras plegarias que llegaron a mí de una manera profunda y influenciaron muchísimo mi trabajo.
Entonces, sí, para mí también los poemas son una oración, es una búsqueda constante de un ser superior, pero también de una conexión con la naturaleza, con las emociones, con los sentidos, con el erotismo, con todo lo que tiene que ver con las dualidades humanas. Porque pienso que dentro de ellas mismas hay oraciones, ¿no? Hay cantos y hay vida también. Sí, lo que estás diciendo también me recuerda o me hace pensar en ese carácter o en ese vínculo tan estrecho que hay entre la poesía y el canto, ¿no? Que a veces en la enseñanza de la poesía o en lo que se concibe muchas veces como poesía por muchos lectores no aparece, sino que aparece más bien el poema como dificultad o como código secreto a discernir, y se pierde ese aspecto que, claro, tiene que ver con quizás con algo como, sin ponerme medio mística, pero más como trascendente, ¿no? Como la música, que uno la escucha intuitivamente, la puede disfrutar sin tener que discernir de una manera mayor las cosas, ¿no? Fíjate, Silvia, que ahora que mencionas la música, hace 2 días me senté en mi sillón preferido aquí en casa y ando con una obsesión absoluta. Bueno, a veces mis gustos musicales llegan en obsesiones y me encanta la música clásica. Y uno de mis compositores favoritos es Rachmaninoff. Y he estado obsesionada con la variación 18 del tema de Paganini, que me parece uno de los cantos y de las plegarias más hermosas al amor y al dolor. Y lloraba escuchándolo, o sea, se me ponía la piel de gallina. Y yo decía, esto es un poema en piano, esto es un poema absoluto, como dices tú, con unos códigos íntimos y con unos códigos absolutos. Y yo decía, ¿por qué me conmueve hasta el tuétano a tal punto que me hace llorar? Qué lindo sería eso, expresarlo y poderlo comunicar a través de un poema, ¿verdad? Fermina, hacerte la siguiente pregunta respecto a tu poesía, la construcción, a tus poemas, que son de alguna forma, yo creo, como ladrillos que están construyendo una ciudad de luz donde tú quieres cobijarte, recorrerla y vivir plenamente la vida. Es así, tuviese una ciudad llamada Ciudad de la Luz, pero Aurora, pero tu construcción poética, ¿podrías considerarla como una ciudad que estás levantando? Qué linda metáfora, Agustín. Sabes que nunca lo había pensado de esa manera. Vivo en la Aurora, algo con un nombre tan poético. Vivo en la ciudad de la luz. Vivo en lo que llamo mi aurora, donde a través de mi ventana veo pasar las estaciones y cuando llega el otoño siempre se vislumbra los días grises y esos días tan taciturnos. Nunca había visto mi poesía como ese proceso de construcción de ladrillo a ladrillo, pero ahora que lo mencionas sí lo puedo percibir así. Es una construcción lenta, es una construcción íntima, es una construcción muy personal, es una construcción también que hago a partir de poetas que admiro profundamente, por ejemplo, Rosario Castellanos, a quien quiero muchísimo. A veces hago ejercicios sobre su poesía. Recuerdo un poema de ella que habla sobre el cuerpo.
tengo una memoria pésima, Agustín y Silvia. Entonces, pero sabes que como acá me ayudan también, me han dicho que tenemos que ya ir cerrando esta primera parte, Fermina, de Flashback Poetry Education for the World. Así que yo muy agradecido de tener esta conversación junto a Silvia. Así que nos podemos despedir para volver en otro programa y seguimos conversando, Fermina. Me parece magnífico, Agustín. Muchísimas gracias. Gracias. Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman.